israelitas que se murieron un montón hasta llegar. Ok, yo quiero hoy comentarles algo antes de iniciar la cápsula de hoy, porque a veces uno cree que como aprendió, así es todo, y no es cierto. ¿Alguien sabe lo que son los paradigmas? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Yo sí sé romper. ¿Qué es, Raquel? Un punto de vista, la manera de percibir alguna cosa, ¿sí? Los paradigmas son estructuras mentales que uno hace. Hay paradigmas que nos sirven mucho. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, el paradigma del fútbol es que cuando se sale es fuera de juego, cuando hay un adelantado, cuando hay un foul en el área es penal. Ese es el paradigma del fútbol, porque sin paradigma no funcionaría. Es como la reglamentación, dicho de otra manera. La reglamentación, exacto. Pero ¿cuál es el problema de nuestro cerebro? Que a veces creemos que como me lo enseñaron en la universidad, que como me lo enseñaron en el seminario, que como me lo enseñaron hace 50 años, lo que dijo el cura, lo que dijo el pastor, sigue siendo igual. Y por lo menos mi experiencia ha sido que en las cosas de Dios estamos totalmente nadando, chapoteando así encimita del agua. Dios es algo tan increíblemente profundo que solo cosas de la palabra que son muy claras uno las entiende claramente, pero de ahí a las profundidades de Dios nos falta mucho. La Biblia, que es locura para los que se pierden la palabra de Dios. Un día andábamos mi esposa y yo andábamos donde el Roatán, que vimos aquí, que escribiste aquello del fondo del mar. Resulta que nos llevaron en un bote que tiene vidrio en el fondo y uno va viendo el fondo del mar. ¿Ah? Ahí pasan los tiburones. ¿Perdón? Sumergido está al fondo y uno va sentado y aquí se ve el agua y los peces. Pero le decía a mi esposa, mira, ve qué maravilla lo lindo que se ve apenas a 1 metro de hondo, 2 metros de hondo, si acaso. ¿Qué maravillas no habrán en el fondo del mar? Entonces escribí una reflexión muy linda que lo relacionaba con Dios. Nosotros apenas andamos chapoteando arriba. Las profundidades de Dios no tenemos la menor idea. Nuestro cerebro inclusive no es capaz de entender las maravillas de Dios. ¿Para qué les digo esto? Lo que yo les estoy transmitiendo es algunas cositas que se saben ahora. Pero por ejemplo, ahora que vamos a ir a un curso de arqueología bíblica, de ahí vamos a ver lo último que han descubierto. Pero resulta que usted lee un libro de arqueología de hace 50 años, no sabían nada. Habían descubierto muy poco comparado con lo que se sabe ahora. Entonces, ni Dios nos obliga a nada. Él nos da libertad. Lo que yo les comento aquí es lo que yo he leído, lo que he estudiado, y algunas veces digo, este es mi punto de vista, pero cada uno tiene libertad de decidir, a escoger, porque ni Dios nos obliga, menos yo, ¿verdad? ¿Qué era, don Milton? No, es que estoy de acuerdo con eso, nada más que ahora está muy en moda eso de romper paradigmas, ¿verdad? Sí. Uno lo oye que hay que romper paradigmas, se hace en la política, en la educación, en el fútbol, e inclusive en la religión, digamos entre comillas. La fe. Es muy dado eso ahora, de los famosos paradigmas, ¿verdad? El romper paradigmas es muy útil, por ejemplo, a nivel empresarial, a nivel profesional. Yo he sido un rompedor, entre comillas, de paradigmas en ingeniería y me ha costado mis pleitos. Pero ¿qué pasa? A nivel de la Biblia hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando doy charlas de paradigmas les digo, los únicos paradigmas que son absolutos son los que Dios dijo, y si Dios dijo que esto es así, así es. Lo que quiero decirles es que no tomemos los paradigmas históricos que nos han venido enseñando. Hay mucho más de lo que aprendimos hace 30, 40, 50 años, inclusive en tecnología igual. Ok, hoy vamos a continuar. Ya habíamos entrado a la tierra prometida. Josué pasa el río Jordán se abre, pero como todos, Josué, el gran guerrero, tenía que morir, ¿verdad? Entonces él dice, en el último discurso de Josué, dice, fue un desafío a obedecer todo lo que Dios le había ordenado.
Dice, convocó a los líderes a una asamblea solemne en Siquem a fin de renovar el pacto que tenían con Dios. En esa ocasión pronunció sus famosas palabras que él y su casa servirían a Jehová. Vean qué lindo. Es increíble cómo un hombre como él le motiva a la gente a que sigan confiando y actuando de acuerdo al pacto que tenían con Dios. Pero desafortunadamente los judíos, igual que nosotros, somos duros de servicio. Ahí pueden ver ahí una ilustración de la muerte de Josué. Recuerdan Josué cómo tuvo muchas victorias. Comenzó a atacar hasta que lo primero fue Jericó y llegó y dominó toda la tierra de Canaán. Era increíble. ¿Pero por qué? Porque era muy buen estratega. No, porque tenía la dirección y Buena el respaldo del obediencia. Señor. Porque él era obediente a la palabra de Dios y Dios era el que ganaba las batallas. Y recuerden que a mí fue el que me dio el leñazo, que es el que gana las batallas, no yo. Entonces tenemos que aprender a eso. Las batallas las gana el Señor. Y eso es lo que Josué hizo. Pero lamentablemente los israelitas sucumbieron ante las repugnantes religiones paganas que practicaban los pueblos que habían conquistado. Recuerden que ahí habían cultos satánicos, un montón de dioses, habían sacrificios humanos. Era la famosa tierra de Canaán, no era, antes de que ellos entraran, no era la gran cosa desde el punto de vista espiritual, era totalmente, estaba en manos de Satanás. Entonces ellos, por eso es que Dios les ordenaba tomar y destruir todo lo que no era de Dios. Vean qué interesante lo que era el ciclo de la época de los jueces, porque resulta que después de Josué aparecieron los denominados jueces, que eran líderes que aparecían del pueblo de Israel. Pero es muy interesante cómo se parece lo que hacían los judíos a nosotros, para que no nos creamos la mamá Tarrán. Decía, se alejaban de Dios, dice, alejarse de Dios y volverse a los ídolos. Eso es lo que hacían, primero. ¿Qué pasó? Comenzaban a tener problemas. Venía la opresión de un país vecino cuando se alejaban de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Como nosotros, nos arrepentíamos y pedíamos ayuda. ¿Verdad? Muchos buscamos al Dios bombero, decimos, apenas estamos en problemas, venimos a pedirle ayuda, pero dice, se pedía ayuda y Dios nombraba a un juez para prestar la ayuda. Esos eran los famosos jueces. Escogía líderes del pueblo de Israel para que resolvieran el problema. Y es muy interesante que los jueces que escogió no eran así como que brutos, que perfectos. Eran muy torteros. Por ejemplo, Sansón fue un juez. Y Sansón, además de su fuerza, era un tortero mujeriego. ¿Verdad? Y eso fue lo que lo mató. Después de un tiempo de reposo en que ya Dios les resolvió el problema, igual que nosotros, ay, qué dicha, Dios me contestó. ¿Qué hacíamos? Nos volvíamos a alejar de Dios. Ya tengo esto arreglado, ya ahora me la sigo yo solo y me alejo de Dios. ¿Verdad? Igual, seguimos siendo igual. Dice que ya venía un nuevo alejamiento de Dios, entonces venía otra vez el ataque de los enemigos y todas las cosas, y volvíamos a arrepentirnos y volvió a aparecer otro juez, y así fue el pueblo de Israel en ese ciclo de jalarse tortas, arrepentirse, pedir ayuda, recibían la ayuda y después volvían otra vez a lo mismo. Un total de 16 jueces, líderes locales, tomaron parte en la liberación temporal de Israel. De esos jueces, hubo 4 jueces notables, que fueron de los más importantes. Es increíble, me imagino qué clase de mujer debió haber sido Débora, porque en esa época tan machista, porque nombraran a una mujer juez era extraordinaria, ¿verdad? Entonces dice, Débora fue la única mujer entre los jueces y también fue profetisa de Dios. Después el otro fue Gedeón, que lo llama a Dios a que actúe, y él dice, ¿cómo va a actuar yo si yo no soy nada, yo no valgo nada? ¿Verdad? O un acomplejado. Y Gedeón era de la tribu de Manasés, que se habían dedicado al culto a Baal. O sea, imagínense, la tribu de Manasés, de uno de los hijos de Israel, se dedicaron a adorar al diablo.
Es terrible. Y es importante recalcar, mi hermano, que el padre de Gedeón era sacerdote Ajá. de los ídolos. Que él dice, don Carlos, que el padre de Gedeón era sacerdote de los ídolos. Imagínense el sacrilegio que hacían. El otro juez famoso fue Jefté. Dice, hijo, imagínense, lo nombró Dios, lo escogió Dios de juez, y era hijo de una prostituta y provenía de Galaad. Entonces vean cómo Dios tiene para escoger, a veces escoge personas que en su corazón Él ve algo, pero de sus orígenes y todo lo que han hecho a veces no somos muy así, ¿verdad? No somos la gran cosa, en general. No somos muy creíbles. No somos muy creíbles, ok. Y el último, que siempre es el de las películas, que no nos perdemos en Semana Santa, la de Sansón, ¿verdad? Que fue el super macho, super portachón de la Biblia, que se enfrentó a los filisteos y que al final, por enamorarse de una filistea, le cortaron el pelo y perdió la fuerza, ¿verdad? Se embruteció por las mujeres. Se embruteció por las mujeres. Solo a él le pasa eso, ¿verdad? Solo a él. Qué dicha, que ahí murió. Ahí murió. Ok, la próxima vamos a hablar un poquito más. Ahí ven a Débora, me gustó ese dibujito, se ve como muy bonita y muy seria, una gran mujer, ¿verdad? Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Ya qué clase de mujer debió haber sido? Ok, entonces para la próxima vamos a hablar un poquito más de la historia de cada uno de ellos y lo que sigue de ahí. Bueno, muchas gracias.